La angustia es un concepto filosófico que ha sido abordado por diversos pensadores, como Søren Kierkegaard, Aristóteles y Heidegger. Søren Kierkegaard consideraba que la angustia es inseparable de la libertad y el pecado. Creía que la angustia revela lo negativo del ser humano, y que el hombre se realiza cuando su existencia alcanza la autenticidad. Consideraba que la angustia puede ser una fuente de impulso creativo, que nos empuja a explorar y expresar nuestras capacidades más profundas. Escribió el trabajo filosófico El concepto de la angustia en 1844. El concepto de la angustia, en danés, Begrebet Angst, es un trabajo filosófico escrito por el filósofo danés Søren Kierkegaard en 1844. Para Kierkegaard, escribiendo bajo el seudónimo de Vigilius Aufniensis, la angustia / temor es un miedo poco definido. Kierkegaard usaba como ejemplo a un hombre al borde de un edificio o un precipicio. Cuando el hombre mira al borde, experimenta un miedo definido a caer, pero, al mismo tiempo, siente un aterrorizante impulso de tirarse intencionalmente al vacío. Esta experiencia es de angustia o temor por nuestra completa libertad de elegir si arrojarnos o no al precipicio. El mero hecho de que uno tenga la posibilidad y la libertad de hacer algo, incluso la más terrorífica de las posibilidades, dispara inmensos temores. Kierkegaard llamó a esto mareo de libertad. Kierkegaard se centraba en la primera angustia experimentada por el hombre, la elección de Adán de comer o no del árbol de la sabiduría, prohibido por Dios. Dado que los conceptos de bien y mal no existían hasta que Adán comió la fruta prohibida, lo que ahora conocemos como pecado original, Adán no tenía el concepto de bien o de mal, por lo que no supo que comer del árbol era malo. Lo que sabía era que Dios le había dicho que no comiera de ese árbol. La angustia provenía del hecho de que la prohibición de Dios implicaba por sí misma que Adán era libre de obedecer o no a Dios. Luego de que Adán comiera del árbol, nació el pecado. Por lo tanto, de acuerdo a Kierkegaard, la angustia precede al pecado, y es la angustia lo que guía a Adán al pecado. Kierkegaard menciona que la angustia es la presuposición del pecado hereditario. De manera que Kierkegaard menciona que la angustia es el camino también para que la humanidad sea salvada. La ansiedad nos informa sobre nuestras opciones, nuestro propio conocimiento y nos conduce desde un estado de autoconciencia inmediata a uno de autoconciencia de reflexión. Jean-Paul Sartre denominaba a estos términos como conciencia prereflexiva y conciencia reflexiva. Un individuo es plenamente consciente de su potencial tras la experiencia de la angustia. Por lo tanto, la angustia puede ser una posibilidad para pecar, pero también puede ser el reconocimiento o la realización de nuestra propia identidad y libertad. Søren Kierkegaard, el célebre filósofo danés del siglo XIX, dejó una marca indeleble en la comprensión moderna de la angustia. Su análisis profundo sobre la ansiedad sigue resonando en nuestra búsqueda contemporánea de significado y autenticidad personal. El núcleo de nuestra inquietud antes de profundizar en cómo su teoría se aplica a nuestra vida cotidiana, es fundamental comprender sus ideas fundamentales. Kierkegaard vio la existencia humana como una tensión constante entre opuestos, lo infinito y lo finito, lo temporal y lo eterno, la libertad y la necesidad. Esta síntesis de dualidades es la base de la angustia existencial, un tema recurrente en sus obras más influyentes como el concepto de la angustia y la enfermedad mortal. Según Kierkegaard, la angustia revela en el hombre lo negativo de su ser, y como su ser no es nada, el hombre se realiza cuando su existencia alcanza la autenticidad. Para esto debe elegirse a sí mismo, entendiendo por la libertad que para uno todo es posible. En la primer teoría de la angustia, Freud sostiene que la represión es puesta en marcha por lo indomeñable de la emoción pulsional, y como efecto de la represión, el monto de líbido inaplicado deviene angustia. El concepto de la angustia, en danés, Begrebet Angst, es un trabajo filosófico escrito por el filósofo danés Søren Kierkegaard en 1844. La angustia que trae consigo el pecado tiene ante todo realidad cuando el individuo mismo pone el pecado. Esto tropieza con el hombre, que parece tornarse culpable meramente por angustia de sí mismo. Todo individuo solo se torna culpable por sí mismo, nos recalca el pensador. La angustia es una emoción, sentimiento, pensamiento, condición o comportamiento desagradables. La angustia puede afectar la forma en que razona, siente o actúa, y puede hacer más difícil enfrentarse al cáncer, así como lidiar con los síntomas, el tratamiento y los efectos secundarios. Angustia, significa angustia, sufrimiento o dolor insoportable o agudo. Deriva del sustantivo latino angustia, que significa opresión o estrechamiento, y que a su vez deriva del verbo latino angere, que significa estrangular o atormentar.
Ambas palabras podrían estar relacionadas con el sustantivo latino anguis, que significa serpiente. La angustia, por el contrario, nace de la inocencia, de la ignorancia respecto a todo, respecto de la diferencia entre el bien y el mal. Se trata de un estado de paz que agita al espíritu. 3 clases de angustia. La real, la neurótica y la de la conciencia moral, que son referidas a las 3 dependencias del yo. El mundo exterior, el ello y el superyo, respectivamente. Pasa a primer término la función de la angustia como señal anunciadora de una situación peligrosa. La angustia se hace presente cuando el sujeto se topa con la nada, precisamente porque no es aniquilado o negado de sí mismo, sino que lo rechaza hacia el hundimiento del ser, el anonadamiento. La angustia es una categoría del espíritu que sueña, y en cuanto tal pertenece, en propiedad temática, a la psicología. En el estado de vigilia aparece la diferencia entre yo mismo y todo lo demás mío. Al dormirse, esa diferencia queda suspendida. Y, soñando, se convierte en una sugerencia de la nada.